Revelado, el secreto divino del punto GH que transforma vidas en 3 días. Milagro sagrado. El aire vibraba con una energía celestial en el pequeño pueblo de San Felipe, donde la vida giraba en torno a la iglesia, un faro de esperanza y fe para todos. Allí vivía Sofía, una madre devota de 35 años, cuya vida se iluminaba con la risa de su hijo Daniel, un niño de 7 años lleno de vida y alegría. Sin embargo, todo cambió en un día fatídico. Los médicos le dijeron que Daniel tenía una enfermedad terminal, un veredicto desgarrador que congeló su corazón. Con una fe inquebrantable, Sofía se volvió a Dios, clamando día y noche por un milagro, convencida de que la mano divina podía sanar a su pequeño. Todos los jueves, organizaba vigilias en la iglesia, uniendo a la comunidad en oración ferviente. Era su última esperanza. Mientras el pueblo vibraba entre susurros y oraciones, algunos se mantenían firmes en su fe, mientras que otros murmuraban dudas, preguntándose si las plegarias realmente venían acompañadas de poder. Un día, en esa atmósfera de anhelos y también escepticismo, un anciano sabio del pueblo, don Ramón, se acercó a Sofía. «Tienes que ir al punto GH», le susurró con voz temblorosa, «un lugar sagrado, Sofía. Aquí han ocurrido maravillas, hay relatos de milagros que superan la razón». Sofía sintió que un rayo de luz atravesaba su desesperación. ¿Podría este lugar trasladar su fe en una realidad palpable? Movida por su revelación, Sofía reunió a un grupo de fieles decididos a realizar una peregrinación hacia el punto GH. El camino estaba lleno de pruebas, un terreno difícil y resbaladizo se interponía entre ellos y su destino. Algunos comenzaron a flaquear. La tormenta que les sorprendió debilitó la moral del grupo, pero Sofía, con su rosario en mano, recordaba las palabras de su madre: el poder de la fe no se mide por las circunstancias. Su corazón ardía con una pasión desbordante, empujándolos a seguir. La travesía se tornó angustiosa. Día tras día, luchaban contra las inclemencias del tiempo y la fatiga, algunos cayeron en la incredulidad. Pero, aún en medio de la tormenta, ella continuó clamando con fervor a San Judas Tadeo. «Ayúdame, por favor. Devuélvele la salud a Daniel», bramaba su súplica, resonando en las nubes como un eco de desesperación. Cada vocal que salía de su boca ardía como fuego, resonando en el corazón de los presentes. Fue en ese momento, con la angustia recorriendo el aire, que se produjo un silencio sagrado, y el grupo juntó sus manos, formando un círculo de unidad y fe. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Al llegar finalmente al punto GH, un lugar que resonaba con historia y milagros, la energía cambió. Sofía sintió una presencia abrumadora, el aire estaba electrocutado, y algo distante susurró a su alma que su fe sería recompensada. Se arrodillaron juntos, sus corazones latiendo al unísono, formando una conexión espiritual vibrante. De repente, un fragor celestial se escuchó a lo lejos, y Sofía, con lágrimas en los ojos, sintió un calor inusual recorrer su ser, un rayo de esperanza divina golpeando su alma. Aunque la tensión era palpable, algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Se desataría el milagro que tanto habían esperado? La historia apenas comenzaba. El viento suave que soplaba en el punto GH parecía llevar consigo los susurros de oraciones, acariciando suavemente los rostros de los que allí se habían reunido. Sofía sentía su corazón palpitar con fuerza, mientras el aroma a tierra húmeda tras la tormenta llenaba el aire a su alrededor. La luz del atardecer bañaba el paisaje en tonos dorados, creando una atmósfera casi celestial. Los fieles, con las manos entrelazadas, elevaron sus rostros al cielo, y un profundo silencio se estableció.
Fue en ese instante que Sofía recordó la promesa de Dios: donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Su corazón se llenó de una fe renovadora, un fuego que ardía dentro de ella, dispuesta a luchar contra la adversidad. Don Ramón, el anciano que había guiado a Sofía a este lugar, miró a cada uno de ellos con una seriedad que demandó respeto. Hijos, el poder del punto GH no radica solo en el lugar, sino en la fe que llevamos dentro. Aquí, hemos venido a invocar lo invisible, a manifestar lo que nos ha sido prometido. Debemos ser como los guerreros del espíritu, firmes y decididos. El grupo comenzó a cantar suavemente, su melodía mezclarse con el murmullo del viento. Sofía cerró los ojos, sumergiéndose en la profunda conexión que estaba experimentando. En medio de la música, el eco de su súplica resonaba en su corazón, cada nota un clamor por la sanación de Daniel. Las paredes de su fe parecían derrumbarse, dejando espacio para una esperanza inquebrantable. De pronto, un temblor ligero recorrió la tierra, como si el suelo mismo respondiera a sus oraciones. Con un alarido mezcla de sorpresa y reverencia, los presentes abrieron los ojos, mirando a su alrededor, asombrados. Sofía sintió que una energía vibrante les rodeaba. Era como si el universo estuviera moviéndose, escuchando, respondiendo. «Mira. Mira hacia arriba», gritó un joven del grupo, señalando el cielo. Sofía volvió la mirada y vio una luz que comenzaba a descender, brillando intensamente. Era cálida, envolvente, como un abrazo divino que les invitaba a acercarse más. Era un sentimiento indescriptible, como si toda la tristeza y el dolor del mundo se desvanecieran en su presencia. El anciano don Ramón, con una voz temblando de emoción, exclamó: «La gracia de Dios está aquí con nosotros. Crean. Crean en el milagro». A esos gritos de unidad y alabanza, las manos se alzaron más alto, y los corazones latían como un solo ser. Sofía sintió que el destino de su hijo dependía de ese momento, una conexión más allá de lo humano que resonaba profundamente en su ser. En ese instante, una brisa suave envolvió a Sofía, haciéndole sentir que no estaba sola. Era como si su madre, aquella que le enseñó a orar, estuviera allí a su lado, infundiéndole valentía. No podía evitar llorar, pero de alegría. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su súplica había llegado a los cielos. Pero en medio de esa emoción, una inquietud atravesó su mente. El milagro era para ella, para Daniel, o quizás para todos los que allí estaban. Todo estaba profundamente conectado, y Sofía sabía que cada uno de ellos llevaba una carga. Lo que no podía imaginar era cómo este instante de luz podía cambiar no solo su vida, sino la de todos en San Felipe. De improviso, la luz se intensificó aún más, y un sonido como un torrente de agua comenzó a resonar en el aire. Las inquietudes de la multitud se tornaron en murmullos de asombro. ¿Sería este el momento que finalmente desataría el milagro que tanto anhelaban? La tensión creció cuando la presencia divina se hacía más fuerte. Toda la comunidad estaba al borde de un renovado despertar. La pregunta era, ¿estaban listos para recibirlo? Así, el misterio del punto GH se revelaba: lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. La luz creció aún más, iluminando el cielo y el corazón de cada persona en el punto GH. Sofía sintió como su piel se erizaba al contacto con el brillo divino. Era una energía palpable, un amor tan profundo que parecía arrastrar sus miedos. Todo su ser vibraba en sintonía con el hoy, con el lugar, con la gente aliada en oración. «Dios está aquí». Resonó la voz de don Ramón, y su frase se convirtió en un eco familiar que llenó de esperanza el aire. Las miradas se encontraban, y en cada rostro había otro relato de lucha y sufrimiento, pero también de abrazo divino. «Ánimo, hermanos. Hoy la puerta del cielo se abre para nosotros». Mientras las palabras del anciano calaban hondo, la multitud se unió en una danza de alabanza. Las manos se entrelazaban, los abrazos se multiplicaban y las voces sonaban como un solo coro.
Sofía, rodeada de calor humano y espiritual, se sentía parte de una corriente de vida, como un río que fluía con la fuerza de la fe. La luz continuaba descendiendo, y con ella, un viento fresco envolvía a todos en el punto GH. Este viento no era solo aire, era el aliento de Dios. La atmósfera se llenó de murmullos reverentes, y lentamente, Sofía comprendió que el milagro que tanto esperaba no era solo un acto de sanación para su hijo, sino que se extendía hacia cada alma presente. Dios puede hacerlo, nuestro clamor ha sido escuchado, gritó alguien, quedando en silencio el mismo eco de la declaración, como si la creación misma respondiera. Con cada palabra de aliento, las muchedumbres resonaban con testimonios de sanaciones pasadas y promesas futuras. Sofía respiró hondo, llenando su corazón de esas esperanzas. El torrente de agua que había comenzado a resonar se intensificó. No era un ruido aterrador, sino un canto, un anuncio de que Dios estaba a punto de obrar. Una lluvia suave comenzó a caer, pero no cualquier agua. Era agua bendita, que traía consigo la frescura de un nuevo comienzo. Sofía sintió que cada gota limpiaba sus heridas, sus lágrimas, sus temores. Es el momento. Reciban el don de Dios, exclamó don Ramón, extendiendo sus brazos hacia la multitud. Sofía vio cómo la gente caía de rodillas, algunos con las manos alzadas, otros abrazando el suelo en un gesto de humildad. Era un acto colectivo, un reconocimiento de que estaban depositando toda su fe en aquel instante. Con cada latido, la luz pareció concentrarse en Sofía. Sus pensamientos se centraron nuevamente en Daniel. Padre, acciona, transforma, sana, clamó en su interior. De repente, recordó las palabras de su madre, un eco en su memoria, la fe es la certeza de lo que se espera. Y allí estaba, en ese momento exacto, esperando el milagro. La energía del grupo se unía, todos en la misma sintonía. Y aunque no podía ver lo que ocurriría, sabía en su corazón que aquello que estaba sucediendo había sido profetizado mucho tiempo antes. Era un momento de transformación. Pero, de repente, la luz se detuvo, y un silencio profundo llenó el espacio. Los corazones latían entre preguntas y expectativas, ¿qué vendría después? El eco de la brisa se sintió más profundo, como si la creación misma contendría la respiración. Sofía se preguntó, ¿era este el umbral entre lo visible y lo invisible, la frontera donde la promesa se convertiría en realidad? El punto GH parecía estar suspendido entre la gloria y lo terrenal, y así, un nuevo misterio estaba a punto de ser revelado. ¿Quién estaba listo para tomar el paso más allá? ¿Qué milagro aguardaba a la vuelta de la esquina? La atmósfera en el punto GH era electrizante, como si un rayo de esperanza hubiera cruzado el espacio, uniendo cada corazón en una pulsante espera. Sofía podía sentir el temblor de su propia fe y el murmullo de la multitud resonando en su pecho. Era un instante donde lo inminente se sentía a la vuelta de la esquina, donde cualquier cosa parecía posible, donde el cielo y la tierra se tocaban. Como si respondieran a la invitación del Espíritu, algunos comenzaron a llorar, lágrimas brotando como ríos de liberación. «Gloria a Dios», exclamó una mujer al lado de Sofía, sus ojos reflejando la luz celestial que los envolvía. Otros se abrazaban unos a otros, compartiendo ese profundo sentido de comunidad y confianza, un momento donde el amor de Dios no solo se sentía sino que se vivía intensamente. Sofía cerró los ojos, entregándose a la experiencia. En cada susurro, en cada canto, su mente se desvanecía en pensamientos de Daniel. ¿Serás sanado, hijo mío? Pensó con tristeza y esperanza entrelazadas. La imagen de su pequeño atravesando sus propios desafíos se transformó en una oración constante. Te entrego mi carga, Señor. Te entrego a Daniel. Mientras la lluvia de bendiciones continuaba cayendo, un grupo de jóvenes comenzó a orar en voz alta, retumbando con fervor. Ven, Dios, ven. Haz lo que solo tú puedes hacer. Gritaban sus voces, resonando en la profundidad del alma de cada oyente. Era un clamor colectivo que ascendería hacia el cielo como el incienso de adoración.
En ese momento de alabanza, la luz pareció reactivarse, extendiéndose como un abrazo cálido. Sofía sintió que todo su ser se iluminaba con una nueva claridad. ¿Era posible que, a pesar de la incertidumbre, Dios estuviera obrando? En aquel silencio, en la espera, en la búsqueda ferviente de su presencia, podría mantener viva su fe. El pastor don Ramón, con su rostro iluminado por la luz, comenzó a caminar entre la multitud, como un faro de esperanza. «Hermanos, este es el tiempo», gritó, su voz llena de poder. «Si estás cargado de dudas, ven, aquí está el momento de dejarlo todo, de entregar tu inseguridad al Señor». Las palabras eran como flechas que atravesaban la penumbra del miedo. Una tras otra, las personas se levantaban, moviéndose con rapidez hacia el frente, buscando esa conexión celestial. Sofía miraba alrededor, preguntándose si debía seguir su corazón. Era evidente que muchos llevaban cargas pesadas, algunos lloraban en silencio, otros reían entre la lluvia de bendiciones. Ese mar de emociones llenaba el lugar de un sentido de unidad, y ella sintió que en ese instante era parte de algo mucho más grande que ella misma. La lluvia se transformó en un manantial de alegría, haciendo resaltar la belleza de un milagro inminente. Sofía sintió el impulso de levantarse. No solo por ella, sino por cada madre, por cada padre, por cada alma allí presente que esperaba un milagro. Con un profundo aliento, tomó un paso hacia adelante. Fue un paso de fe, un acto simbólico de entrega y confianza. Te doy todo, Dios. No tengo más que ofrecer que mi fe. Se sentía ligera, casi como si cada peso liado a su ser se desvaneciera en la corriente de amor divino. Pero de repente, la luz se desvaneció aún más. El viento dejó de soplar, y un profundo silencio suspendió el tiempo. Antes de que Sofía pudiera procesar lo que sucedía, un velo de luz comenzó a alzarse de nuevo, revelando un mensaje que parecía resonar en el viento. El momento de la intervención divina llegó. ¿Qué milagro esperas tú? La promesa de un futuro transformado brillaba ante ella. ¿Sería el de su hijo? ¿O habría un propósito mayor que aún estaba por descubrir? El misterio continuaba envolviendo el punto GH, dejando a todos esperando lo que vendría a continuación. Sofía se quedó de pie, su corazón latiendo con fuerza. El ambiente parecía inflamarse de expectativa. Las flores del altar, adornadas con luces titilantes, parecían danzar al ritmo de una melodía celestial, invitándola a dejar atrás todo lo que había aprendido, y a abrirse a lo desconocido. La multitud, en un silencio reverente, aguardaba un movimiento del cielo. La ansiedad se sentía en los rostros de aquellos que, como Sofía, llevaban heridas profundas. Cada mirada era un eco de historias no contadas, de anhelos que ansiaban ver la luz. En ese instante, se dio cuenta de que cada uno en la sala tenía su propio milagro que esperar. ¿Qué tendrían guardados sus corazones? ¿Qué sueños enterrados estaban a un paso de ser traídos a la vida? Una voz quebrada resonó detrás de ella. Dios. Si estás aquí, muéstrame tu poder, clamó un hombre con las manos alzadas hacia el cielo. Sofía podía ver la lucha en su rostro, el deseo desbordante de liberación. Era un recordatorio de que cada clamor, cada susurro, era un paso hacia lo divino. Sofía sintió como su propia fe comenzaba a manifestarse en forma de lágrimas. La esperanza se filtra en el corazón de aquellos que se atreven a pedir. Entonces, el pastor don Ramón, guiado por una lucecita cuya intensidad parecía provenir del mismo trono del cielo, se detuvo justo enfrente de Sofía. ¿Qué deseas de Dios, hija? ¿Qué estás dispuesta a dejar? Su pregunta resonó como un eco profundo, tocando las fibras de su alma. Sofía inhaló profundamente. Quiero la sanación de mi hijo, quiero creer que todo es posible para él. Cada palabra se sintió como un latido más en su pecho, pesado y lleno de peso al mismo tiempo. Era tiempo de soltar, de dejar que las cadenas de sus inseguridades se deshicieran. El pastor asintió con comprensión, como si en la profundidad de su mirada pudiera ver el viaje que Sofía había recorrido.
La fe es la llave que abre muchas puertas, dijo suavemente. Hoy, el cielo se inclinan hacia ti y tú solo necesitas esperar. Él está trabajando en lo que tu corazón clama. Un murmullo reverente recorrió el lugar mientras otros también comenzaban a volcarse, a elevar sus voces, cada uno con deseos y aspiraciones, dejando ver lo que sus corazones realmente anhelaban. Sofía sintió que estaba en un momento sagrado, donde el tiempo se detenía y el futuro parecía ofrecérsele como un regalo envuelto en luz. Los cánticos comenzaron de nuevo, llenando el aire con un aire de alabanza, y la atmósfera se tornó en un lugar de encuentros divinos. Dios de lo imposible, ven y actúa, resonaba en eco, un grito colectivo que se alzaba como una llama. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, reflejando no solo el fervor de la congregación, sino también la expectativa de lo que iba a suceder. Sofía levantó las manos, dejándose llevar por la corriente de espíritu. Así, con cada oración y cada clamor, se iba sintiendo más ligera, más abierta a la posibilidad de lo sobrenatural. La incertidumbre que había dominado sus días comenzaba a disolverse en una fe renovada y fresca. En ese instante, las luces parecieron fusionarse en un destello deslumbrante. El silencio volvió a resaltar, y Sofía se sintió rodeada por una paz que superaba todo entendimiento. El mensaje resonó de nuevo en su interior con claridad: lo que has estado esperando está más cerca de lo que imaginas. Justo cuando Sofía comenzó a entender lo que eso podía significar, un temblor recorrió el suelo. La multitud dejó escapar un susurro lleno de temor y reverencia. Algo grande estaba a punto de ocurrir, y todos estaban a un paso de recibir su milagro. Mientras la expectación palpitaba en el aire, se preguntó: ¿qué será lo que suceda, Señor? ¿Cómo me sorprenderás hoy? En ese crucero de emociones, la congregación se preparaba para lo que vendría a continuación, y un nuevo milagro estaba a punto de ser revelado. El temblor en el suelo se intensificó, como si la misma tierra respondiera al clamor de las almas sedientas de esperanza. Sofía cerró los ojos, sintiendo como un manto de calidez la envolvía. Era como si un torrente de luz estuviera fluyendo desde el cielo, llenando cada rincón de su ser. El ambiente se volvió eléctricamente mágico, una conexión palpable con lo divino. Las voces de la congregación se entrelazaban en un canto arrebatador. Era un himno de fe, un grito de libertad que resonaba en los corazones de muchos. Sofía podía sentir su propia voz elevándose en medio del coro, una súplica que brotaba desde su interior: cambia mi historia, Dios mío. Era un momento en que todos se unían en un solo espíritu, la bendición del uno por el otro, y eso era más poderoso que cualquier tormenta. Don Ramón, con sus manos extendidas como un puente entre el cielo y la tierra, comenzó a profetizar. Hoy, el Señor se mueve entre nosotros. Él está listo para hacer lo que parece imposible. Sus palabras vibraban con una certeza celestial. Sofía sintió que la atmósfera estaba cargada de promesas: todo lo que había creído, todo lo que había soñado, parecía estar al alcance de su mano. Mientras el pastor hablaba, una luz repentina iluminó el altar, brillante como 1000 estrellas. Sofía se sintió atraída hacia esa luz, un impulso irresistible que la empujaba a acercarse. Era más que un milagro, era un llamado a que cada corazón abandonara sus ataduras, a que se abrazara a la sanación y la redención. ¿Quién está listo para recibir un milagro?, preguntó don Ramón, y la multitud respondió con un aplauso ensordecedor. Las manos se alzaban, los rostros irradiaban esperanza. Sofía miró a su alrededor y vio cada expresión un espejo de anhelos compartidos. En ese momento, comprendió que no estaba sola en su lucha. La proclamación del pastor resonó profundamente. Hoy, el punto GH se activa en este lugar. Sofía sintió un escalofrío. Esas palabras eran como un eco ancestral, un secreto viejo que ahora cobraba vida. Era un momento que no se podía explicar con palabras, era una verdad que solo se podía experimentar. La transformación de vidas no es solo posible, es inminente. La emoción de Sofía creció mientras el significado de esas palabras se grababa en su alma.
¿Qué cambios esperarían en su vida? ¿En la vida de su hijo? La esperanza se encendió como un fuego en su pecho. Mientras contemplaba el altar, la luz parecía pulsar al ritmo del latido de su corazón. Sofía sintió que se deshacía una decadencia dentro de ella, un peso que había cargado durante años. ¿Podía finalmente abrirse a la gracia que siempre había deseado? La fe crecía como un río desbordante, extendiéndose en todas direcciones. Hoy es el día en que el pasado se queda atrás, y el futuro se pinta con los colores de la esperanza, continuó el pastor, su voz resonando con una certeza que no podía ser ignorada. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud y renovación. El poder del momento la arropaba y, justo cuando parecía que todo podía irse a la gloria, un silencio palpable volvió a llenar la sala. Todos esperaban algo, una revelación, un acto de Dios que alterara sus vidas para siempre. ¿Estás lista para tu milagro, Sofía?, preguntó una voz suave detrás de ella. Era la mujer que había estado a su lado, su rostro iluminado por la fe. Sofía se giró, buscando en sus ojos la misma certeza que sentía. Estoy lista, respondió con el corazón rebosando de confianza. Los murmullos de la multitud comenzaron de nuevo, volviéndose a levantar. En ese instante, Sofía supo que un ciclo de vida nuevo comenzaba a entrelazarse con el antiguo. Cuando el poder de Dios se manifiesta, todo lo que parece inconcebible comienza a tomar forma. La inquietud en el aire se convirtió en una expectante calma, y Sofía se preguntó, ¿qué milagro está a punto de desatarse? ¿Qué nuevo secreto nos revelará el cielo? El eco de esas preguntas flotaba en la atmósfera, deseando desatar la siguiente fase de su historia divina. El silencio en la sala era como un hilo tenso, listo para romperse en cualquier momento. Sofía sentía como su corazón latía al ritmo de la esperanza. El aire estaba cargado de expectación, como si los ángeles mismos estuvieran mirando hacia abajo, aguardando el instante oportuno para actuar. Cada inhalación era un recordatorio de su deseo profundo de un cambio radical. En el altar, don Ramón continuaba orando, su voz profunda envolvía cada rincón del lugar. Hoy, las puertas del cielo están abiertas, decía con convicción. Su declaración resonó en el alma de Sofía, la había atrapado en un fuego de deseo, no solo quería un milagro, lo necesitaba. La realidad de su lucha diaria parecía difuminarse ante la posibilidad de algo mucho más grande. Las luces danzaban en el altar, aún más brillantes, casi invitando a la congregación a acercarse a esa llama divina. Iban y venían sombras de personas emocionadas, manos levantadas, rostros enfocados, todos conectados en ese mismo anhelo. Sofía sentía que su fe se transformaba en una energía tangible, como un campo de fuerza vibrante, que la abrazaba, la sostenía. Ahora es el tiempo, cada uno de ustedes debe clamar a Dios, no tengan miedo, proclamó don Ramón, invitando a la congregación a unirse en fervoroso clamor. Sofía, cada vez más impulsada por su deseo, se puso de pie, su voz se unió a las de muchos en un clamor compartido. Era un canto de súplica, pero también de certeza. Mi milagro viene. Transforma mi vida, Señor. En ese clamor, los muros de la iglesia parecían desvanecerse y el cielo se acercaba. En su corazón, Sofía sabía que había algo más en este momento que solo una simple reunión de fe. Era un renacer, un despertar de lo divino y humano entrelazado. De repente, un grito de asombro se levantó, seguido de un murmullo creciente. Sofía se giró hacia la dirección del sonido. A través de las filas de fieles, una luz aún más intensa emergía, girando y pulsando, como si el mismo Espíritu Santo danzara entre ellos. Sofía sintió el calor de esa luz, como un abrazo cálido que tocó su ser. ¿Qué es esto?, se preguntó, sobrecogida. Era como una caída de agua viva que saturaba el lugar con una presencia que no se podía ignorar. Don Ramón, con ojos brillantes, se acercó a la fuente de la luz. Hermanos, es el momento que hemos estado esperando.
Lo que parece difícil o imposible está sucediendo ahora. El punto GH no solo es un símbolo, es un poder que se activa en nuestras vidas. Su voz resonaba con una autoridad y amor que atravesaba el alma de cada oyente. Las multitudes comenzaron a llorar, unos de alegría, otros de liberación. Sofía sentía que las cadenas de su pasado se rompían, liberando una nueva vida en su interior, un torrente de promesas que la llenaban con un propósito renovado. Cada lágrima que caía era un regalo, una ofrenda de agradecimiento a Dios por lo que estaba a punto de suceder. A medida que la atmósfera se intensificaba, Sofía cerró los ojos y se entregó a la experiencia. ¿Qué está por venir? Su corazón palpitaba, lleno de anticipación. ¿Estaba lista para recibir más de lo que jamás había imaginado? Fue entonces cuando la voz suave volvió a resonar en su interior, esa misma que había sentido antes: es tiempo de abrir tu corazón a la verdadera transformación. Sofía tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. ¿Podré realmente ver mi vida transformada en tan poco tiempo? Su mente danzaba entre la incredulidad y la fe. El murmullante canto de la congregación crecía, y las luces brillaban con más fuerza, como si estuvieran a punto de revelar un nuevo secreto que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Qué sería lo que el cielo tenía reservado para ella y todos los presentes? La luz en la sala era tan brillante que casi parecía palpable. Sofía, sintiendo la electricidad en el aire, permanecía con los ojos cerrados, prestando atención a lo que ocurrió en su interior. En medio de aquel clamor, escuchó el susurro de la voz que le había hablado antes, resonando como una campana de esperanza: no temas, tu corazón está siendo moldeado. Un leve temblor recorrió su cuerpo mientras su espíritu anhelaba la transformación. Las palabras de don Ramón reverberaban en su mente: hoy las puertas del cielo están abiertas. La promesa de un nuevo comienzo la hizo vibrar de emoción. Era como si el propósito de su vida entera, cada sufrimiento y cada lágrima, se unieran en este instante sagrado, brindándole la oportunidad de renacer. Los presentes también eran parte de ese misterioso tejido de fe y anhelos. La adoración se tornó más intensa, y cada grito de júbilo parecía atraer aún más luz. Sofía miró a su alrededor y vio a otros: algunos caían sobre sus rodillas, otros se abrazaban, y otros simplemente levantaban las manos al cielo, buscando una conexión con lo divino. Era una explosión de fe, un eco de corazones buscando lo que solo Dios puede ofrecer. El cielo se está moviendo entre nosotros, exclamó don Ramón, enfatizando la presencia que todos sentían. Su voz era como un ancla para la multitud, instándolos a aferrarse a esa realidad que empezaba a tomar forma en sus vidas. A medida que la congregación se entregaba más y más, la atmósfera se tornó espesa, casi se podía sentir cómo lo sagrado penetraba en el lugar. Sofía, con cada latido, sentía que sus cadenas se desvanecían. ¿Podía ser posible que todo lo que había deseado con tanto fervor estuviese a su alcance? Decidida a dejar atrás su pasado, levantó su voz al unísono con la multitud: cambia mi vida, Señor. Hazlo ahora. De repente, un viento suave, como el soplo de un nuevo amanecer, comenzó a circular entre ellos. Las luces danzaban salvajemente, reflejando un espectro de colores que parecía sacudir cada rincón de su ser. Era como si el amor de Dios fuera una brisa que levantaba, liberaba, abrazaba. En ese momento, Sofía sintió como si un velo se levantara. En su mente, vislumbró imágenes de su futuro, un camino pavimentado con nuevas oportunidades y paz. «Es real», exclamó con lágrimas en los ojos, sintiendo como si la alegría desbordara en su interior. Y entonces, el espacio se llenó de un canto colectivo, un himno de alabanzas que se elevaba hacia el cielo. Sofía se dejó llevar por la armonía, sintiendo que todos estaban entrelazados en un propósito divino, un encuentro con lo sagrado que marcaría sus vidas para siempre. Era un momento de resistencia y liberación a la vez. Don Ramón alzó las manos: prepárense para recibir el milagro. Hoy, el punto GH está activado y cada uno de ustedes lo llevará en su corazón. Que la transformación comience. El rugido de la congregación se intensificó.
Sofía cerró los ojos nuevamente, absorbió cada palabra. Y si realmente soy parte de este milagro, su alma anhelaba profundizar la experiencia, queriendo conectarse más allá de lo tangible. Una paz profunda rodeaba su ser, una sensación que nunca había conocido. Al abrir los ojos, Sofía miró fijamente adelante, y lo que vio la dejó sin aliento. Una luz aún más resplandeciente surgía del altar, y algo en su interior le decía que el tiempo de su milagro estaba al llegar. Mientras la congregación se unía en ferviente oración, Sofía sintió un nuevo impulso. Hoy mi vida cambiará, declaró en voz alta. Pero en el fondo, una pregunta le danzaba en la mente: ¿qué impulso final desataría esa luz en ella? La expectativa era casi abrumadora. ¿Estaba lista para perseguir esa luz, porque estaba a punto de suceder algo extraordinario? El viento suave que había entrado parecía cobrar vida propia, meciendo corazones y almas en una melodía de adoración. Sofía sentía que todo su ser era envuelto en esa energía divina, un abrazo celestial que no conocía límites. Miró a su alrededor, los rostros de quienes la rodeaban estaban iluminados con una esperanza que se sentía casi tangible. Allí, en ese santuario, cada lágrima era un testimonio y cada sonrisa, una alabanza. La atmósfera estaba cargada de promesas. Vamos, levanta tu voz. Instaba don Ramón, mientras su corazón latía con determinación. Estamos en el momento justo para recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Mientras Sofía se dejaba llevar por esa invitación ferviente, algo en su interior comenzó a despertar. Era como si cada latido de su corazón se sincronizara con el canto, creando un eco de fe que resonaba en toda la habitación. Sofía miraba al altar. La luz parecía bailar, y en esa danza, percibía figuras que se entrelazaban, como si los ángeles mismos estuvieran presentes, celebrando el milagro que ya estaba en el aire. Su mente se llenó de pensamientos: ¿qué es el punto GH? ¿Es esto lo que he estado esperando toda mi vida? La congregación se unió en clamor, cada voz en un crescendo de alabanza que parecía empujar los límites del cielo. Era un canto que no solo llenaba el espacio físico, sino que atravesaba cada rincón del alma. Sofía, sintiendo que el tiempo se había detenido, permitió que las palabras se adentraran en su corazón. Señor, si esto es un milagro, estoy lista para recibirlo. De repente, un silencio repentino se apoderó del lugar. Sofía sintió el cambio en el aire, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando algo maravilloso. Los murmullos se apagaron, dejando solo el suave murmullo del viento divino que aún circulaba. Don Ramón cerró los ojos y, con expresión solemne, susurró: prepárense, están a punto de ver la gloria de Dios manifestarse. La luz del altar se intensificó, y con ella, un torrente de amor y paz invadió el corazón de Sofía. De repente sintió que, por primera vez, estaba en el centro de ese amor. Era como si cada desesperanza que había cargado se desvaneciera, transformándose en una certeza vibrante: hoy, mis cadenas han sido rotas. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que cada persona a su alrededor estaba en un estado de profunda conexión. El icónico eco de una oración colectiva parecía elevarse a una nueva dimensión. La angustia que una vez habitó sus pensamientos se convertía en una sola línea: soy libre en Cristo. Sin pensarlo, levantó sus manos al cielo, sintiendo como una corriente de amor la envolvía, y con toda su fuerza gritó: gracias, Señor. La respuesta fue inmediata. Una ola de energía vibrante recorrió la sala, como si la luz misma se lanzara hacia cada persona, tocando corazones y despertando vidas. Sofía vio a otros caer, postrarse, reír y llorar, todo en la misma sagrada danza. Era un momento de transformación que desbordaba y fluía como un río, arrastrando todo a su paso. Una pregunta emergió de lo más profundo de su ser: ¿y si este es solo el comienzo? Sofía sabía que había un propósito aún más grande que la energía que había sentido, algo que iba más allá de lo que estaba sucediendo en ese instante. Don Ramón miró hacia Sofía, sus ojos brillando con la luz del espíritu. Joven,
¿estás lista para dar el siguiente paso? Lo que se ha activado en ti es solo el inicio. La verdadera transformación está por venir. La expectación en el aire era palpable. Sofía sintió que su corazón se aceleraba al pensar en lo que vendría. ¿Estaba lista para dejar que Dios la guiara hacia un futuro desconocido? ¿Qué desafíos y milagros esperaba más allá de la luz? La congregación se preparaba, dispuesta a buscar la respuesta. ¿Te atreverás a acompañarla en este camino de revelaciones? La verdadera aventura está a punto de empezar. El aire en el punto GH estaba impregnado de una intensidad sagrada, como si el propio cielo estuviera a punto de abrirse. Sofía, con su corazón latiendo con fuerza, se dejó llevar por el calor de la presencia divina que inundaba el lugar. La luz que había visto antes parecía fusionarse con cada oración pronunciada, como si los ecos del deseo humano alcanzaran el trono celestial. Por un momento, todo se detuvo. Las sombras danzantes de los fieles se congelaron en un silencio profundo y reverente. Sofía sintió que era el instante donde lo sobrenatural se encontraba con lo natural, ese punto sagrado donde todo podía cambiar. Fue cuando, de repente, un suave murmullo recorrió la congregación: el milagro está sucediendo. Don Ramón, con su voz resonante, levantó su mano y proclamó: Dios está a punto de obrar. Prepárense para recibir. Este lugar, con nuestra fe, se convierte en un manantial de bendiciones. Las palabras del anciano cruzaron el corazón de Sofía como un fuego ardiente. Era un llamado a actuar, a abrirse a lo divino, a permitir que su vida, junto a la de todos, comenzara a transformarse en algo grandioso. Entonces, en medio de la intensa expectación, un rayo de luz descendió del cielo, cruzando el altar como una cinta dorada. La congregación, asombrada, levantó sus ojos hacia el fenómeno celestial que se desplegaba ante ellos. Sofía sintió que cada célula de su cuerpo se activaba, un torrente de energía divina fluyendo a través de ella. Era el momento que tanto había esperado. Es real, lo que Dios prometió se manifiesta. Gritó alguien entre la multitud, y aquel clamor resonó en el corazón de todos. Al ver esa luz tan radiante, Sofía se sintió profundamente conectada, como si toda su vida, todas sus oraciones, hubieran sido respondidas finalmente en ese instante. La duda, el miedo, la desesperanza se disolvieron en la claridad de la luz que entraba a cada rincón. Señor, estoy lista. Gritó Sofía, sus ojos iluminados por el amor divino. Las lágrimas brotaron por sus mejillas, cada una como un testimonio de dolor y anhelo, pero también como un símbolo de renovación. Esa noción de transformación se palpaba en el aire, era un milagro que estaba en proceso. Don Ramón se acercó a ella, su voz era un susurro lleno de autoridad: el milagro no solo es para tu hijo, Sofía. Es para todos aquí presentes, cada uno llevará su propia transformación, su propia luz. Hoy, el punto GH les dará el valor de abrazar lo deslumbrante que Dios tiene reservado. En ese momento, un viento suave, lleno de fragancias de flores frescas y tierra mojada, acarició los rostros de los fieles. Sus corazones comenzaron a latir al unísono, añadiendo fuerza a la amalgama de fe que se estaba formando. El canto colectivo se elevó en un crescendo de alabanza al Creador. Reciban la revelación de sus corazones. Hoy se desatan milagros, exclamó don Ramón. Y con esas palabras, un torrente de luz pareció arder aún más brillante. Sofía cerró los ojos, sintiendo como cada temor y carga se desvanecía como vapor en el aire. Fue un renovado amanecer. De repente, sintió un toque en su hombro. Era Daniel. Al abrir los ojos, lo vio frente a ella, mirándola con una sonrisa resplandeciente. La incredulidad se apoderó de su corazón. Mamá, me siento bien. Estoy sano, exclamó el niño, y su voz sonó como un canto de triunfo. Para todos, aquel grito era la confirmación de que Dios había escuchado. Sofía se arrodilló, abrazando a su hijo. Gracias, Señor. Gracias por este milagro, clamó entre sollozos de alegría.
El pueblo estalló en alabanzas. Las manos se levantaban al cielo, los rostros estaban iluminados con el amor de Dios, y el eco de sus corazones resonaba en la eternidad. El anciano, mirando la escena, resonó con fuerza: hoy, el .GH ha mostrado su poder, su capacidad de transformar, no solo cuerpos, sino corazones. Serán testigos de milagros que cambiarán sus vidas y las de quienes los rodean. Las lágrimas de emoción fueron reemplazadas por risas y abrazos. Sofía y Daniel eran el testimonio vivo de que la fe sincera tiene la capacidad de mover montañas. La comunidad, unida en ese instante, comenzó a compartir sus propias historias, sus propios milagros. El aire estaba lleno de promesas renovadas y de vidas transformadas. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, una historia de fe indomable, expresó Sofía mirando a su alrededor, absorbiendo el amor de su comunidad. La alegría era contagiosa, como si el mismo Dios estuviera moldeando sus corazones en uno solo, un reflejo de su gloria. Y así, en un instante glorioso, el .GH se convirtió en un símbolo de esperanza, de renovación, de la certeza de que cada oración pronunciada en fe es escuchada y atendida por un Dios bueno y amoroso. Mientras se abrazaban, la atmósfera vibraba con una paz profunda. El viento sopló de nuevo, y Sofía supo que esa experiencia era solo el comienzo de un viaje maravilloso que marcaría no solo su vida y la de Daniel, sino también la vida de cada persona en San Felipe. Era el momento de seguir sus corazones, vivir la transformación y compartir el amor de Dios con el mundo. ¿Y tú, estás listo para experimentar tu propio milagro? No esperes un segundo más. Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y aumentar la visibilidad de estos mensajes. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Ocupa tu lugar en este camino de fe.